Bien, amigos, ya pasó la primera parte de las fiestas navideñas, Nochebuena y Navidad. Nos falta Año Nuevo y Reyes, porque Reyes es parte de los Reyes, ¿verdad? Sí, claro. Alguna gente lo extiende hasta el 21 de enero, otros lo llevan hasta el 27 de febrero, pero realmente es del 23 de diciembre al 6 de enero. Hoy estamos a 26 de diciembre, luna llena, día de la Sagrada Familia y día del diácono. El diácono es un asistente del sacerdote con atribuciones limitadas en sus funciones. Pueden hacer algunas cosas. El diácono hace cosas parecidas a las del cura, pero se puede casar. Desde mi punto de vista. Sí, pero tú lo limitas a una sola cosa, a que se puede casar, Sí. pero no es así. Hay algunos sacramentos que creo que ellos pueden administrar o cosas que pueden hacer. Sí. Bien, en el día de hoy hay dos cumpleaños que merecen mencionarse. Hay un cantante dominicano lírico, Fausto Cepeda, amigo de toda la vida, es un, no sé si un tenor o un barítono, porque yo no conozco bien la nomenclatura de las voces, pero es de nuestros cantantes clásicos aquí en República Dominicana. Profesor también de canto de la Escuela de Artes de República Dominicana. Está de cumpleaños el doctor Leonel Antonio Fernández Reina. El doctor Fernández este año tiene algunas cosas que se pueden decir diferentes de los años anteriores. Doctor Cristino del Castillo y Carlos, vamos cada uno de nosotros ya, además de felicitar al doctor Fernández, quien hoy cumple 70 años, es candidato presidencial de una organización política fundada por él, que se encuentra posiblemente en el segundo lugar de las encuestas para las elecciones que serán llevadas a cabo el día 19 de mayo del 2024, a 146 días. Lo que yo creo es que la vida del doctor Fernández ha sido positiva, ha tenido actividad política toda su vida, es abogado, pero el derecho no fue su fuerte. El doctor Fernández comienza a aparecer con importancia en la vida política nacional cuando en el año 1994, ¿verdad, doctor?, fue seleccionado por el profesor Bosch en su última campaña política 94, sí, como candidato vicepresidencial. Esa fue la primera posición. Hasta ahí, lo único que conocemos del doctor Fernández fue un dirigente del PLD siempre, fue un intelectual que escribía en el órgano oficial del partido, que se llamaba Vanguardia del Vanguardia del Pueblo, y
también el doctor Fernández, lo único que hizo, creo que tuvo cuando ejercía un cargo que era, creo que era abogado de oficio en un momento. Sí, fue abogado de oficio. Fue abogado de oficio, el único cargo público que se le recuerda. Trabajó en oficinas como la de Mariano Germán y como la de B. Rodríguez del Orbe. El doctor Fernández tuvo un matrimonio primero con el que tuvo 2 hijos y un segundo matrimonio con el que tuvo una hija. Tiene 3 hijos. La menor tiene ya 20 años. Es hijo o fue hijo de doña Yolanda, una enfermera que crió su hijo. Tuvo ese hijo con un militar de la Fuerza Aérea que le reconoció y le dio su apellido, Antonio Fernández Collado. Le conocí, pero fue una relación en que se produjo solamente ese hijo. El otro hijo de doña Yolanda es de otro padre. Vamos entonces a decir que el doctor Fernández no logró el triunfo como vicepresidente con Bosch, porque ya fue la última participación de Juan Bosch como candidato. Más adelante, en el 96, el PLD no tenía muchas posibilidades porque se daba por descontado que el doctor Peña Gómez ganaría esas elecciones. Sin embargo, algunas situaciones, de esas situaciones que nosotros hablamos, cuando un candidato se ve claramente triunfante, como pasa ahora, que uno ve que todo indica a la reelección de Luis Abinader y que solo algún evento extraordinario podrían impedirlo. Así pasaba en el 96. Balaguer, Peña Jacobo fue con José Francisco Hernández de candidato, y Leonel Fernández, no recuerdo con quién. ¿Quién era el compañero? Con Jaime David. Con Jaime David, pues. Sí. Realmente fue de esas elecciones que se pone en los partidos, elige un candidato prácticamente para perder, o sabiendo que van a perder. Sin embargo, la actitud del PRD, y tiene nombres y apellidos los que le calentaron la mente al doctor Peña, crearon una situación innecesaria que provocó que el Partido Reformista se sintiera temeroso de persecución y algunos sentimientos parecidos a los que llevaron a Juan Bosch a separarse del PRD, entre Peña y Bosch. Ocurrió algo parecido que le ocurrió entre Danilo y Leonel. Esa situación provocó la unidad en segunda vuelta de Balaguer y Bosch. Y en un acto sin precedentes, los dos líderes más importantes del siglo pasado se unieron en contra del tercer líder del siglo pasado, venciéndolo en unas elecciones en 1996. Ahí surge Leonel Fernández, presidente de la República, gobierna 4 años, recibe el poder de manos de Joaquín Balaguer, lo entrega en el 2000
al presidente Hipólito Mejía, quien gobierna 4 años. Leonel Fernández vuelve y se postula porque salió bien del 96, se postula y gana las elecciones del 2004 a Hipólito Mejía, que trató de reelegirse. Le entrega el poder a Hipólito y lo recibe de Hipólito Mejía. A partir de ese momento, personalmente creí que se iba a iniciar una era de Leonel Hipólito. Sin embargo, no fue exactamente así. Una primera división o una primera aspiración de Danilo en el PLD, que entendía le tocaba la candidatura, y Leonel gobierna del 2004 al 2012, entregándole la presidencia a Danilo Medina, quien gobierna del 2012 al 2020. 4 años de Leonel Fernández, 96-2000, 8 años de Leonel Fernández, 2004-2012, y 20 años de presidente del Partido de la Liberación Dominicana. 3 años presidente de la Fuerza del Pueblo y candidato de la Fuerza del Pueblo. Para mí, el saldo es positivo. No hay vidas perfectas y posiblemente el presidente Fernández, guiado por las circunstancias, cuando se esperaba que él terminaría en el 2020, pues sigue aspirando con posibilidades a la presidencia de la República. Hoy cumple 70 años y está frente a una situación interesantísima. A pesar de que ya 70 años en esta época no implica inhabilidad física ni mental, toda esa experiencia acumulada, pensábamos que él iba a ser una especie de conciencia nacional. Esa aspiración, en caso de ganar, va a tener otro problema, que ganar con 70 años tendría 74 en el 28. Y como aquí la reelección lo permite, podría optar por otro periodo que sería 2024, 2028, 2028, 2032. Ese es el panorama que espera a Leonel Fernández y que ya hacer predicciones es difícil. Nos limitamos a felicitarle, a expresar que creo personalmente que él ha sido un aporte positivo. Se hizo presidente en el poder. Creo que nunca soñó que iba a ocupar esa posición. Pertenece también a un grupo de políticos que realmente no tienen las mismas características de los políticos del siglo pasado. Balaguer, Bosch, Peña. Leonel, Danilo, Hipólito y el mismo Luis pertenecen a otro tipo de gobernante que nos gobernará 4 años más. Vamos entonces, porque seguirán teniendo influencia, no serán presidentes o no son presidentes, pero influyen. Nosotros
nos limitamos a eso y a desearle al doctor Fernández salud y larga vida, y que, como siempre, no somos asesores de nadie, y le deseamos éxito en sus propósitos. ¿Qué tú piensas? Recuerde que el plan de Si gobierno... si es que puedes, como locutor imparcial. Le quería recordar que el plan de gobierno del doctor Fernández es hasta el bicentenario, hasta el 2044, y así lo ha estado presentando durante un buen tiempo en sus presentaciones públicas también. O sea, usted habla de 2 periodos consecutivos, pero podría ser mucho más. Doctor, usted Bueno, que yo tiene menos limitaciones que Carlos. Yo conocí al doctor Fernández justamente en la redacción de Vanguardia del Pueblo. Él, desde luego que no recuerda ese momento, porque yo en ese entonces era un provinciano que tenía algunos 15 años. Yo era dirigente del FEL y pasaba siempre por ahí. El FEL ¿De qué año era el estamos hablando, frente... 78. 77, algo así, no recuerdo exactamente. Bien. ¿Y él qué hacía en ese partido? ¿Ya estaba en el PLD? Él estaba naturalmente en el PLD. Yo le digo que lo conocí en la redacción de Vanguardia. Él escribía en Vanguardia del Pueblo. Yo escribí un par de artículos en Vanguardia del Pueblo. Me lo publicaron a pesar de mi juventud. Estaba en San Pedro de Macorís. Era dirigente del FEL en aquel momento. Y hubo una reunión de dirigentes del FEL en la Casa Nacional. En ese entonces todo el PLD cabía en la Casa Nacional. Y a él le tocó hacer la presentación del profesor Bosch. Y yo no olvido la presentación que él hizo ahí y cómo don Juan no pudo obviar aquello. Lo impresionó. Y evidentemente que ahí Leonel, que era también un jovencito, porque él me lleva mismo cuantos años nomás, pues demostró que tenía capacidad. Y es un joven que se dedicó a cultivarse y aprendió a sentir placer con la lectura, que es una condición fundamental para usted realmente convertirse en una persona con conocimientos profundos en distintas áreas. Logró conocer bien la República Dominicana, es uno de los políticos que mejor conoce el país. Se ha dedicado justamente, cuando no entiende algo, él trata de entenderlo, hace un esfuerzo por entenderlo. La primera condición para usted avanzar y comprender un fenómeno es reconocer que usted no lo domina y buscar quien le pueda orientar, y además de eso, buscar la literatura, consultar a los especialistas en distintos temas. Mira, entonces, eso que te voy a interrumpir, eso que estás diciendo, esa condición específica de Leonel, es que además nunca lo ocultó. Es decir, yo no sé, no era una mala palabra para claro. él. Nosotros tuvimos la experiencia de cuando él fue candidato a la vicepresidencia, que el que iba a las presentaciones era el presidente, era el candidato vicepresidencial. Y recuerdo que él, ante una pregunta sobre Balaguer y sobre arroz, él dijo 2 cosas que corroboran 100% con lo que dice. No tuvo ningún problema en decir. Primero, quiero reconocer que cuando iba a visitar, o cuando voy, en ese momento él iba, cuando voy a visitar los campos de este país, debo de reconocer que el único personaje conocido por todo el mundo en República Dominicana es Joaquín Balaguer, hasta en el último rincón del país. Y lo segundo fue con respecto al arroz. Dijo, confieso que no conozco cómo se maneja ese renglón de la economía importante dominicana. Cristino, eso fue un martes en la revista, en Color Visión. El siguiente martes, que le pusimos 4 martes a ese candidato, vino y dijo, creo que muy pocas personas conocen
más el tema del arroz que quien les habla. Sí, Y en ese momento, él se fue y empezó con el arroz, desde las personas que entraban en los campos hasta las rodillas, a hacer trasplante de arroz, los molinos, los molineros, los intermediarios, todo, ¿cómo se llama? Se enteró también de que además los molineros eran prestamistas de arroz. Averiguó toda la cadena. Entonces, te interrumpí para decirte que no tuvo nunca problemas con decir yo no sé, sino que buscaba donde tenía que buscar, si era en la práctica o si era en los libros. Bueno, y finalmente decir que Dios lo bendijo porque tiene una mente prodigiosa. Es realmente una esponja. Es una persona que, yo lo escuché en una oportunidad decir, yo aprendo porque escucho. Él escucha, retiene y procesa muy bien. Y bueno, pues tiene una mente muy bien amueblada. Es una persona de un trato exquisito. Eso yo creo que es una buena cualidad de un líder político. Y aprovecho este momento para felicitarlo por su cumpleaños. Son 70, es una persona joven que todavía está en la política y creo que seguirá incidiendo. Se ha convertido en un líder político. Bosch lo definió una vez como una mina de oro. Yo creo que ha hecho aportes importantes a la República Dominicana, aunque naturalmente sus gobiernos tuvieron también alguna sombra, como todo en la vida, pero el aporte de los gobiernos de Leonel Fernández está ahí, y creo que la República Dominicana con él entró al siglo XXI, porque él entendió muy bien los retos del momento, hizo un gran esfuerzo y la República Dominicana avanzó. De manera que de todo corazón desde aquí nuestra felicitación al doctor Leonel Fernández y le deseamos que siga cosechando éxitos en la política. Justamente se nos quedó eso último que señalaste. Nosotros tenemos los gobernantes que les tocó aportar cosas y afortunadamente en República Dominicana los gobernantes desde la misma muerte de Trujillo jugaron su papel. Usted puede haber oído cualquier crítica, pero tiene que reconocer que Balaguer fue especialista en transiciones importantes. Presidente del PRD, Antonio Guzmán, fue quien hizo la transición de Balaguer al PRD, que fue muy importante porque el PRD desde el 63 no ganaba unas elecciones y eso fue muy efímero. Realmente se puede decir que fue el primer gobierno del PRD. Lo otro fue algo muy accidentado. El presidente Hipólito Mejía le tocó una época difícil y jugó su papel. Y el presidente Fernández fue quien ingresó el país a la modernidad con una labor que hay que reconocer que hizo junto a una persona que lo acompañó mucho tiempo, que fue Danilo Medina. Esas divisiones son naturales y muy comunes en los grandes partidos. Si usted revisa los partidos políticos de Latinoamérica, todos tuvieron esas, pero en todas partes tuvieron esos problemas. De manera que el doctor Fernández se puede sentir satisfecho. También reconocerle el trato que dentro de lo posible de una persona que ha sido presidente y que también estas aspiraciones pudieron ser motivadas por presiones de grupos que entienden que deben volver al poder y que hacen ver a los hombres como indispensables.
Puede ser que así sea. El mesianismo, el continuismo y la reelección se parecen, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es exactamente lo mismo. De yo o que entre el mar. Vamos pues a saludar al presidente Fernández y decir que en el día de ayer, en el 24, fallecieron 2 personas, amigas y conocidas. Falleció el doctor Pedro Green. Pedro Green fue un ortopedista, fue director del hospital Darío Contreras. Llenó una época junto al grupo de ortopedistas dominicanos. Falleció el viernes, el 24, un sacerdote capuchino, franciscano, encargado de la iglesia Las Mercedes. Falleció Fray Máximo. Se destaca mucho en los medios que Fray Máximo fue un gran amigo del doctor Peña Gómez. Sí lo fue. Y quizás fue un sacerdote que se fue más allá de su función religiosa, sino que le puso a la disposición del Partido Revolucionario Dominicano los altares de la iglesia de Las Mercedes para llevar a cabo sus misas y actos religiosos en ese templo. Pero el Fray Máximo, a la hora de su muerte, estaba padeciendo de una diabetes que le produjo una amputación de una pierna. Vivía en la casa parroquial de la iglesia que está frente a la iglesia. La iglesia Mercedes no es una parroquia. La casa principal de los franciscanos está en un local y en una parroquia que está en la avenida Venezuela, que se llama Paz y Bien. Es la casa de los franciscanos. Y Fray Máximo vivía frente a la iglesia toda su vida sacerdotal y era un hombre bueno, una persona servicial. Creó el colegio que está adjunto a la iglesia. De modo que pasa los restos de Fray Máximo, que será sepultado hoy en la mañana. Bien, si tú le preguntas a un comerciante cómo está la cosa, te va a decir que la cosa no está buena, que no está como siempre, que la cosa está mala, que la cosa está floja o que la cosa está apretada. Algunos te dicen, bueno, está peor que el año pasado, pero yo quiero decir en esa dirección que yo no sé cómo está, pero sí sé que ese lenguaje siempre lo han usado los comerciantes. Toda la vida ha sido así. Así es que eso es lo que nosotros creemos. Finalmente, quiero expresar, y no quiero meter al doctor del Castillo, a Carlos y a Michelle en este juicio de valores, pero tengo un pensamiento que me martilla, pero no tengo pruebas. Pero debo decirlo, porque uno no debe de quedarse con muchas cosas. Lo primero que voy a decir es que tengo la sensación de que el tema de la Raful, de Masalles y el tema de Guido, Ramón y Faride. Quiero decir que se me ocurre que la posición de Monseñor Masalles,
que fue el encargado de la pastoral de vida de la iglesia, y su renuncia se debió. Dice que yo no sé por qué me pidieron que a los 60 años sea emérito. Me parece que la posición de él frente a las tres causales, sectores pudieron presionar a sectores de la iglesia de que él descontinuara en esa posición. Ese es un pálpito, como dicen, no tengo ningún elemento de juicio. Todavía hoy él está hablando de esas posiciones acerca de los matrimonios homosexuales. Lo segundo es Faride. Faride era la cara opuesta. Faride estaba totalmente contraria a la posición de las tres causales, perdón, de Masalles, a favor de las tres causales. Y posiblemente, se le haya pedido al partido, para facilitar que la discusión sea más favorable por los poderes que propugnan por eso, sacar a Faride del Senado. Eso es algo que no tiene que ver con la senaduría de la capital. Finalmente, el otro pálpito que tenemos es que mucha gente no sabe que el juez que fue designado presidente del Tribunal Constitucional, que es la primera vez que un juez de carrera es designado en una Suprema o en un Tribunal Constitucional, hasta el momento en que fue designado era juez de la Suprema. Y el Pleno lo había designado para atender algo que es como una especie de juez de instrucción de algunos casos, como los legisladores tienen inmunidad parlamentaria. Cuando son acusados, quien los investiga es la Suprema. Y un juez de la Suprema funge como un juez de instrucción. El juez de los legisladores que están siendo investigados, hasta el día que lo designaron, era el que hoy fue designado presidente del Tribunal Constitucional. Que yo creo que como él ya estaba pidiendo que le entreguen a los legisladores para él interrogarlos, que lo sacaron por arriba, lo ascendieron. ¿Quién lo logró? No sé. Pero es una visión diferente, que se puede hablar de que Faride podía competir con Omar, de que Omar, el único que le gana, podía ser o Faride o David Collado. Todas esas cosas se han dicho y se van a decir y van a ocurrir, pero para mí, sacaron a Faride por el tema de las causales y sacaron a Masalles por el tema de las causales y sacaron al juez de la Suprema para el presidente del Tribunal Constitucional por ser el juez de instrucción de los legisladores acusados de actos no santos, entre ellos narcos y juegos de azar ilegal. Termino con eso, diciéndole al doctor del Castillo que nosotros tenemos en el mundo un poco de arroz, de pan con hormiga. Yo no sé si son guerras, conflictos o incertidumbre, pero se me ocurre Ucrania-Rusia, que parece que se está hablando, Palestina-Israel, China con Formosa, Haití con República Dominicana,
Venezuela con Guyana, Yemen ahora hay un problema enorme en el Mar Rojo y la incertidumbre en América con Cuba. ¿Qué va a pasar después? Venezuela, Nicaragua, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y el mismo Estados Unidos con las elecciones este año y la posición de que un hombre que hasta puede ser motivo de un atentado, puede ser cualquier cosa, pero ese ascenso de Donald Trump puede traer resultados muy diferentes a los esperados. Es así. Sí, estamos viendo todo eso que usted dice, al mismo tiempo, conflicto, guerra, incertidumbre. Esa es la característica del mundo de hoy. Y no hay muchas cosas juntas al mismo tiempo. Sí, hay muchas cosas juntas. Y si seguimos por el mismo camino, se irán complicando las cosas. Porque ¿qué es lo Porque antes teníamos comunismo y capitalismo, sí. Estados Unidos y Rusia. Ese era el único problema mundial. Y el tema eterno de Palestina y cosas. Después vino la guerra económica China con Estados Unidos. Pero ahora hay demasiadas cosas, doctor. Sí, son muchas cosas. Porque hoy en día hay una competencia entre dos colosos. Estamos hablando de que entre China y Estados Unidos, juntos combinados, representan el 44% del Producto Interno Bruto Mundial. Y son dos colosos que están en competencia. Y hay un proceso acelerado de cambio porque el mundo está pasando de ser unipolar, o ha pasado ya, eso se está afianzando, a ser multipolar. Y todo eso significa un cambio significativo, con el riesgo de que alguno de esos conflictos puedan incidir en este proceso que estamos viendo. Por ejemplo, la guerra en Ucrania puede seguir alterando el equilibrio de poderes, lo mismo que la guerra en Oriente Medio, porque ahí, ¿qué es lo que está ahora mismo en juego? Ahí lo que hay es un pulseo por la influencia en una zona que es vital. Y en el lejano oriente también estamos viendo un pulseo en las relaciones con Estados Unidos y China, en el mar de China meridional, los conflictos con algunos vecinos, disputas territoriales, el mismo conflicto alrededor de la soberanía de Taiwán. Todas esas son manifestaciones de ese proceso que estamos viendo. Cuando usted dice multipolar, era Estados Unidos y Rusia. Ahora, ¿cuántos polos tú visualizas que hay que tomar en cuenta? Lo que era unipolar después de la caída de la Unión Soviética. Antes de la caída de la Unión Soviética hubo competencia entre dos bloques, era un mundo bipolar. Cuando implosiona la Unión Soviética, entonces se convierte en unipolar. Nunca una potencia había en el mundo, en la historia del mundo, nunca una sola potencia había acumulado tanto poder como tenía Estados Unidos en esa etapa. Pero posteriormente las cosas fueron cambiando, apareció una gran potencia que es China, y la tendencia ha sido hacia la multipolaridad. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay polos distintos. Estados Unidos con el bloque occidental, usted tiene ahora mismo China que está construyendo también una especie de bloque alternativo. Usted tiene las economías medias que cada vez tienen mayor influencia en el mundo. Estamos hablando, por ejemplo, de India, estamos hablando de Arabia Saudita. Ese problema de Asia, por ejemplo, que tú tienes, que era Japón, pero ahora es China, India e Irán. Es decir, eso lo mencionan y hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y si coge Arabia Saudita y Europa, Alemania hay que tomarla en cuenta como una potencia, ¿verdad? Sí, claro, es parte de la Unión Europea. La Unión Europea aspira a ser un gran jugador, que actualmente no lo es. Juega un papel secundario de apoyo a Estados Unidos, pero Alemania venía en ascenso. Y en este proceso, cae un poquito. Es una de las grandes perdedoras, porque dejó de tener ese liderazgo que tenía
en el seno de la Unión Europea. Y hoy en día incluso ya se está hablando de cuál tiene más poder, de cuál de las dos economías es más poderosa, si la francesa o la alemana. Y eso dice por dónde va la cosa. Alemania es un país que tiene actualmente, que está en un proceso que está declinando un poco en el marco de todo esto. Y el tema del acceso a la energía barata, como la tenía antes, le está afectando mucho. O sea, yo creo que el mundo está realmente experimentando cambios acelerados y eso explica la situación de incertidumbre que hay. Eso de Oriente Medio es una expresión de todo esto que estamos viendo. Ahí hay algunos proyectos que se están impulsando. Jamás es un obstáculo porque con el tema de la incertidumbre, el tema de la inseguridad, difícilmente puedan fluir las inversiones. Estados Unidos está interesado en impulsar ahí un proyecto alternativo al que representa la ruta de la seda de China, y ahí está el problema de Hezbollah, que es también otro obstáculo, y lo que usted señalaba de los hutíes en Yemen, que ahora están perturbando la navegación en el Mar Rojo, que es una zona de mucho interés estratégico. Eso conduce por ahí a Bab el-Mandeb, que es un estrecho que se domina la desde mercancía asiática hacia Europa. Y por ahí circula toda la carga petrolera, el gas, todo el petróleo del Golfo Pérsico sale por esa zona, y entonces eso es vital. Ahí están abiertos esos frentes y viene a complicar la cosa. Y usted tiene, bueno, el conflicto de Ucrania, como le decía, que ahora mismo está realmente, dicen de que es un punto muerto, que no es verdad, porque un punto muerto es cuando no hay avance. Ayer los rusos acá anunciaron la caída de Marinka, que es una ciudad que está en el este, en la zona de Donetsk, desde donde los ucranianos asediaban esa autoproclamada república, que después se convirtió en parte de Rusia. Y esa es una pérdida significativa. Y a lo largo de la línea de contacto hay unos puntos calientes que en todos ellos Rusia tiene la iniciativa. Y hay quienes están vaticinando el posible colapso de Ucrania probablemente de aquí al próximo verano. Eso habrá que verlo, pero hay una situación ahí muy complicada. Bien, quiero decir algo para cerrar este segmento, y es que anteayer, ayer, Navidad, la Natividad de Jesús, el día 25 de diciembre del año 0, fue el día en que se comenzó a contar el calendario que nos rige, hace 2023 años aproximadamente, porque ha habido variaciones en ese calendario. Cuando nació el niño Jesús en Belén, el entonces gobernador de esa zona, el rey Herodes, le pidió a los Reyes Magos que le informaran dónde está el niño predestinado que nació y que ellos iban a adorar. Hoy hace 2023 años que ese rey dispuso la ejecución de todos los niños de esa zona. Y el chiste cruel que nos envían, que no es de nuestra inspiración, es que hoy Benjamín Netanyahu le da cumplimiento a esa orden de Herodes en Gaza. Ay, Dios. 2023 años después. Vamos a una pausa.